Hola, hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a mi canal, su canal. Yo soy la luz del cosmos, mi nombre es Israel Elías y el día de hoy quiero compartirles algo que realmente creo que va a cambiar sus vidas. El día de hoy el tema se trata de trascender las sombras del alma humana. ¿Sí? ¿Qué entendemos por sombras? Pues todo lo negativo, todo lo que está incompleto en el alma humana. Sí, cuando venimos a este mundo y encarnamos en un cuerpo de carne y hueso, pues lo que moviliza este cuerpo, parte de lo que moviliza este cuerpo es algo que en diversas culturas espirituales le llaman alma. Sí, como yo he explicado en videos anteriores, les he contado que tenemos un alma humana, pero también tenemos un alma que podría decirse nuestro ser original. El ser original no tiene errores, no tiene manchas, no es incompleto, no le hace falta nada, es perfecto. En cambio, el alma humana sí tiene traumas, sí tiene, digámoslo así, errores que necesitan ser pues transformados, transmutados, para que así pueda haber una evolución, una elevación espiritual, ¿sí? Así que, como bien les comenté, esto se trata de trascender tus sombras. Cada uno de nosotros tiene sombras, tiene cosas que necesitan ser transformadas, cambiadas. Diría la Kabbalah tradicional, son clipot, cáscaras, que evitan que la luz verdadera de nuestro ser se manifieste. Entonces, ¿por qué quiero hablar de este tema? En realidad quería hablar de este tema unos días antes, pero hubo algunas complicaciones para poder hacer este video. El día de hoy, gracias al bendito sea, puedo estar compartiendo con todos ustedes esto. Esto está o va de la mano en relación a lo que el mundo religioso, ya sea cristianismo o judaísmo, llaman con Pascua. Eh, Algunos, bueno, está la Pascua cristiana que le llaman, está la Pascua judía. No me voy a meter en temas de cómo las religiones lo festejan, ya que yo tengo otro entendimiento y otro enfoque de lo que significa la Pascua. Eh, pero me voy a basar eh, en algo relacionado a la palabra Pascua en hebreo. La palabra Pascua en hebreo literalmente se dice Pesaj, así se fonetiza, ¿sí? Entonces, eso es lo que en el mundo judío le llaman Pascua judía, se le dice Pesaj. Eh, pero esto tiene un significado. La palabra Pesaj significa literalmente pasar por alto, saltar, ¿sí? Tiene que ver con ir por encima de, ajá. Pero antes de avanzar con esta plática, esta pequeña reflexión acerca de trascender en nuestras sombras, es decir, superar estas sombras, me gustaría compartir con ustedes un canto desde mi corazón que habla del agradecimiento eh, que yo puedo expresarle al Padre de las Luces, a mi Padre primordial, a lo que algunos le llaman Dios. Yo en realidad lo veo algo más íntimo, porque lo que la religión explica de Dios es ese ser que está gobernando todo, que es soberano, que si cumples sus, digamos, decretos, por así decirlo, te bendice y si no te maldice. Eso es lo que la religión en general, no quiero decir que todas las religiones lo hagan, pero es lo que la religión en general manifiesta acerca de lo que entienden como Dios. Pero yo en mi forma muy particular y humilde de entender las cosas, yo veo que Él no es un Dios, ¿sí? Un ser
al cual yo puedo limitar con esa palabra. Para mí es el todo, es mi Padre, es la fuente de la cual yo emané, y creo que todos los que están viendo este video también han emanado de esa fuente. Entonces, una de las formas que yo en lo particular tengo para agradecerles a través del canto, y quiero que se entienda una cosa: cuando canto, no quiero que se entienda que lo hago de una forma como en la religión se hace, porque digamos que en sí el ser superior, el bendito sea, el Padre primordial, el Padre de las luces, no nos demanda nada a nosotros, ni tampoco está esperando nuestros cánticos, como se cree en la religión, que hay que alabarle, que hay que adorarle, sino que el canto, la música que se expresa a través del canto, es una liberación para el alma del ser humano. Y también nos ayuda a conectarnos a lo que es, para mi punto de vista muy particular y humilde, conectarnos con la fuente divina, con el Padre universal. Pero no quiero que se entienda que esto es como en la religión se hace, sino que esto es algo que en mi experiencia y en algo muy particular a mí me ayuda a seguir adelante, a sentirme bien cada día, porque agradezco a la fuente divina, a mi Padre primordial, la oportunidad que me ha dado de encarnar en este mundo, de traer ese ser original interno, dígase alma divina, para poder trascender al alma humana, para poderla corregir, para poderla transformar. Y es por eso que quiero expresarles este cántico desde todo mi corazón, por todo lo que mi Padre primordial me ha permitido vivir hasta ahora en esta existencia y en otras existencias anteriores. Es un canto de agradecimiento a Él. Modehani lefanech shehesarta vineshama umehor enai pakakta vekumi verigemed bachesed אתה עמדי, חסך אותי בדרך, אהיה לצידי. Te agradezco a ti por el alma que me das y la luz en mis ojos al despertar. En tu gracia y verdad yo puedo confiar, estás en mí por siempre, conmigo tú estás. Modehani lefanech, yesarta vineshama, umehor enai pakakta vekumi. Verigemed bachesed, אתה עמדי, חסך אותי בדרך, אהיה לצידי. Te agradezco a ti por el alma que me das y la luz en mis ojos al despertar. En tu gracia y verdad yo puedo confiar, estás en mí por siempre, conmigo tú estás. Estás en mí por siempre, conmigo tú estás. Estás en mí por siempre, conmigo tú estás. Es un canto a la fuente divina que mora en mí, que está siempre conmigo, que nunca me ha dejado y que mi labor es poderlo expresar
en mi entorno, hacia afuera. Como dice la Escritura, y fluirán ríos de agua viva desde tu interior. Espero que este canto sea de inspiración para ustedes, les ayude. Es una forma que yo utilizo para comunicarme con la fuente divina. Pero quiero decirles que la comunicación con la fuente divina es más profunda. ¿Esto puede ayudar? Claro que sí, pero es más profunda en relación a que Él, la fuente divina, nos habla por intuiciones, sensaciones, díganse esas corazonadas que uno de repente tiene. Ese es el lenguaje que Él utiliza ahí en ese momento de silencio, como silbido apacible, como le habló a Eliyahu Hanavi, el profeta Elías, cuando se estaba escondiendo de Jezabel. Y no lo pudo encontrar al bendito sea en el tumulto, en el ruido, sino que lo fue a encontrar en el silencio. Dice eso y cuenta eso, ¿no? La escritura acerca de la historia de Eliyahu Hanavi o el profeta Elías. Muy bien. Ahora sí, continuando con esta reflexión, para mí es una reflexión en relación a trascender en nuestras sombras. Como bien les expliqué al inicio, el alma humana necesita transformar cierto tipo de negatividades, y no quiero que se entienda esto como pecados, ¿sí? Porque no es así, sino que al encarnar nosotros traemos una, digamos, carga energética que en el alma humana se expresa con falencias, ¿sí? Y esas falencias necesitan ser transformadas, transmutadas. Quiero que se entienda que la escritura, cuando yo en lo personal hablo de las escrituras en donde vienen las historias hebreas, tanto lo que llaman Antiguo Testamento como Nuevo Testamento, o Tanaj o Brit Hadashah, les doy los diferentes nombres para que sepan cómo, sepan entender las distintas maneras en cómo se le llama esto. Quiero que se comprenda que no debemos de entender la escritura de forma literal. De hecho, la tradición hebrea, desde la Kabbalah, explica que hay 4 formas de interpretación de la escritura. Muchos ya saben que a eso se le llama Pardes, que es el Peshad, Remes, Drash y Sod. Peshad, Remes, Drash y Sod, ¿no? Eso después lo pueden investigar, hay mucha información en internet, pero lo que yo les quiero decir es que en mi punto muy particular, la escritura no se puede entender, o es una forma no muy correcta de entenderla de forma literal en cómo están contadas las historias. Porque, para que me entiendan, la escritura habla en metáforas, en alegorías, está codificada, y uno tiene que aprender a descodificarla, uno tiene que aprender a desvelarla. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Pues a través de la conexión con nuestro ser original, nuestra alma original, si lo quieren llamar así. A veces es un poquito complicado explicar este tipo de cosas, porque el lenguaje que utilizamos acá en el mundo, pues muchas veces o casi siempre está adulterado y no se puede entender cierto tipo de cosas. De hecho, nuestros lenguajes actuales no son como los lenguajes de la antigüedad, como el hebreo, como el arameo, como las lenguas semíticas, ¿no? En este caso, esos lenguajes eran más profundos y podíamos sacar, o el hombre podía expresar la verdad de una manera más completa. Hoy pues tenemos un trabajo extra en poder comprender todo esto, ¿sí? Entonces, ahí está el punto aclarado de que no se entienda que cuando hablamos de las escrituras se tiene que entender esto de manera 100% literal. Por ejemplo,
¿Qué es lo que es la Pascua desde las escrituras hebreas? Bueno, se recuerda que es la liberación de la esclavitud de Egipto. Pasó en el tiempo en que Moshe fue, digamos, se le encomendó una misión de sacar a Israel de Egipto, ¿sí? Entonces, conmemora, por así decirlo, la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Y sucedió en el contexto de 10 plagas, que la última de ellas fue la muerte de los primogénitos, y una anterior fue la plaga de las tinieblas o de la oscuridad. Ahora, para que se entienda bien, y quiero que quede muy claro, las plagas, para mi punto de vista muy particular, son representaciones de los estadios del alma. Es decir, pero las representaciones negativas del alma, es decir, las sombras, ¿sí? Nos muestra esos distintos desbalances que el alma humana vive o trae. Y de hecho, fíjense, si ustedes se dan cuenta, resulta que son 10 plagas, ¿no? Ahora, es muy importante este número porque la Kabbalah tradicional explica que el árbol de la vida contiene 10 esferas y una más que le llaman energía circundante, que de energía circundante no tiene nada, esa es Da'at, conocimiento. Pero fíjense acá, quiero ser muy claro con esto y acá vamos a entender lo que es Pascua o Pesach, para mí en lo particular, cada uno tendrá su interpretación también, que expresa la parte oscura, las sombras, de cada una de las esferas del árbol sefirótico que contiene 10 esferas y la otra una energía circundante que es Da'at. Espero que hasta acá quede claro lo que trato de explicarles. Es decir, que las plagas no las debemos de entender de forma literal, sino que son estadios del alma del lado negativo. Y esos estadios del alma necesitan ser superados. Si ustedes se dan cuenta, antes de la última plaga, que era la muerte de los primogénitos, está la plaga de la oscuridad, de las tinieblas. Esta plaga, ¿qué podría explicar o expresar acerca del alma humana? Pues es un ejemplo que les voy a dar. Cuando la persona en esa parte se encuentra perdida, no sabe quién es, no sabe qué tiene que hacer en este mundo, no sabe ni por qué está acá, se siente angustiada, ansiosa, perturbada. Podríamos decirlo en el término Mará Shehorá, ¿no? El tema de la amargura o de la bilis negra que un cabalista muy conocido de hace unos 300 años atrás, Rabbi Nachman de Breslov, explicaba de esta forma, y que es una de las causas principales de que el alma humana esté enferma. Bueno, yo esta plaga, que sería la novena, considero que tiene que ver con un desbalance en una sefirá. Más adelante, quizás en otro día, en otro video, podamos ahondar un poquito más en esto. Me gustaría hacer un análisis más profundo de cada una de las plagas relacionadas a una sefirá, una esfera del árbol sefirótico o del árbol de la vida que llama la Kabbalah tradicional, para poder trascender esa obscuridad y entender en dónde estamos pues parados. Porque esta plática, esta charla o ponencia que hoy les estoy compartiendo tiene un objetivo terapéutico que sirva a nosotros para podernos liberar. No solo es teoría, no solo es un pensamiento abstracto, sino tiene que ver con poder facilitarnos el poder salir adelante. De eso se trata. Y de eso se tratan todas las historias o muchas historias de las que están en las escrituras, que si no las entendemos
de manera correcta, no nos van a poder ayudar. Si nada más vemos el trasfondo histórico, cultural, pero no vamos a lo profundo, al secreto, entonces nos vamos a perder de poder trascender nuestras propias sombras. Entonces, después de este breve análisis que les acabo de dar y de ver esto, la religión explica que Pesaj es pasar por alto en el sentido de que Dios, lo digo así, Dios perdonó la transgresión o las transgresiones del pueblo de Israel a través del sacrificio de corderos, ¿sí? Y que ustedes quizás conozcan la historia, a través de la sangre de ese cordero que fue puesta en los dinteles de las ventanas y en las puertas, la muerte no iba a pasar por ellos. Entonces dicen que eso es Pesaj, Pascua, que Dios pasó por alto el error de Israel y que fue esa la razón de que se hizo Pascua, para que ellos entonces no murieran y pudieran salir de Egipto. Entonces acá hay algo que es muy incongruente. Como un ser de amor, como un ser de bondad, como un ser de misericordia, es decir, de ternura de corazón, puede hacer esa petición bárbara de matar animales y utilizar la sangre del animal supuestamente como protección para el pueblo, para que no murieran los primogénitos. ¿Y cómo es posible que fue tan cruel con los egipcios? Como ellos no iban a tener la marca de la sangre del cordero, pues obviamente los bejorim, los primogénitos, iban a morir. Entonces está ese Dios que dice ser un Dios de amor, que con su pueblo parece ser bondadoso, pero tiene que cumplir el pueblo cierto tipo de cosas para que no mueran, y como los otros no son su pueblo y no pertenecen a él, entonces pues lo lamento, ¿no? Mueren. Entonces quiero que piensen un poco en esto. El Padre primordial, el bendito ser de luz, no actúa de esa manera. Y se han malentendido las escrituras, porque esto tiene que ver todo con el restablecimiento del alma humana por esos errores, que en hebreo se dice het error, que le han traducido mal o erróneamente como pecado, pero es het o hatá, como error y no pecado. ¿Cómo es posible que se entienda que Él es un ser indulgente y que se le tienen que hacer ese tipo de sacrificios para no matar, cuando supuestamente uno de los mandamientos es no matarás? Tenemos que ser muy, muy, muy inteligentes y saber discernir y escudriñar las escrituras de una manera más precisa y correcta. Entonces, ese es el contexto de la religión, de lo que cuenta la religión, de lo que dice la religión, de lo que es Pascua o Pesaj. Pero la realidad es que no es así, ¿sí? Entonces, ¿por qué le puse a este tema trasciende tus sombras? Porque la palabra trascender significa, por ejemplo, acá tengo mis apuntes, significa pasar de una cosa a otra, traspasar. ¿Qué habíamos dicho que la palabra hebrea Pesaj significa? Pasar por alto, ¿sí? Saltar por encima también. Y trascender dice pasar de una cosa a otra. Entonces, Pesaj, para mi humilde opinión, es trascender, ir por encima de las sombras
de las negatividades del alma humana, haciendo una transformación de esas negatividades, dirían los alquimistas, transmutar la energía negativa en positiva, reparando y sanando el alma humana, integrándola al ser original, el verdadero yo, el yo nuestro, que en arameo lo podemos entender como Ená. En hebreo se dice Ani, en arameo se dice Ená. Yeshua, cuando hablaba con sus talmidim, sus discípulos, decía Ená, Ená, yo soy el ser de luz. Ená, Ená. Muy bien. Entonces, fíjense el significado de lo que es Pesaj en este sentido. Trasciende. Ve por encima de tus propias negatividades. Transforma las falencias o los desequilibrios que tiene tu alma humana, y entonces vas a alcanzar la verdadera Pascua. ¿Y cómo lo logramos alcanzar? A través del Maestro verdadero, a través del Mesías universal, a través de esa energía cósmica que se encarnó en un hombre que llamaron Yeshua y que nos vino a dar y hablar de la verdad, de las cosas. Entonces, un dato curioso, bueno, no curioso, muy importante, yo utilizo muchas veces la gematría, no como el hecho de sacar el mensaje profundo de las escrituras, sino que la gematría sirve como una herramienta secundaria que te da pistas para entender los mensajes de las escrituras a través de los números. Y la gematría es un sistema que pesa, digamos así, la intelectualidad de las palabras o la comprensión que se tiene de una palabra y las correspondencias que existen entre una palabra y otra palabra. Aparte, dentro de la gematría también existe algo que se llama temura, que es cambiar de orden las letras hebreas, así formando nuevos mensajes, nuevas palabras que nos dan pistas para entender mejor lo que estamos hablando. Cuando dos palabras diferentes tienen el mismo valor numérico, se corresponden. Se podría decir que tienen una relación, ¿sí? Su significado tiene una relación el uno con el otro. Entonces, cuando hablo de gematría, numerología hebrea, es para pesar el nivel de comprensión de las palabras y expresiones de las escrituras, ya sea en hebreo, arameo, también hay gematría en el griego, etc. Sí, se utiliza mucho. Entonces, la palabra Pesach tiene el valor de 148. Y acá vamos a entrar en un punto muy importante. 148 tiene el mismo valor numérico otra palabra que se dice Benei Elohim, que lo han traducido como hijos de Dios. Pero si hablamos del verdadero Elohim, de la verdadera manifestación de la vida de la naturaleza por parte del verbo existencial del Yud-Hei Vav-Hei, entonces se entiende cuando se dice Benei Elohim, hijos del ser verdadero, que expresa la naturaleza verdadera y no la naturaleza a la que estamos acostumbrados. ¿Ok? Pesaj, entonces 148 es lo que pesa numéricamente. Benei Elohim, hijos del ser divino, verdadero, también pesa 148. Quiere decir que cuando uno entiende lo que es trascender las sombras del alma humana, puede empezar su camino para convertirse, o más bien para conectarse con el Padre de las Luces y empezar a recordar y a saber quién es ese ser
que entienda que no es un ser simplemente de carne y hueso, sino que en su interior hay luz, luz verdadera, ¿sí? Ese es un dato que encontré a través de la numerología hebrea, de la gematría. Otro dato que podríamos sacar, que este es más importante para mi punto de vista, es que 148, si yo sumo cada dígito, 1 más 4 más 8, resulta que me da 13. Y 13 es el valor numérico de Ahava, que significa amor. Y no solo eso, yo en este andar espiritual se me han desvelado cosas en sueños, he tenido experiencias y el árbol sefirótico que la Kabbalah tradicional nos presenta en día de hoy, o sea, actualmente, solo contiene 10 sefirot para ellos, o sea, 10 esferas, y otra más, una esfera circundante que es Da'at. ¿Ok? Lo cual está incompleto. A través de esto nos damos cuenta, a mí en lo particular, y no soy el único, y hay otras personas que están enseñando eso y que también han recibido esa desvelación. Yo a través de una desvelación que tuve y de un entendimiento que tuve acerca de esto, se me dijo que a través de Ahava, que es el amor verdadero y expresa la energía cósmica más elevada y profunda que emana del mundo superior, o sea, del Padre primordial, de la fuente divina, es el amor. Que ese amor expresa verdaderamente lo que es el Etz HaHaim, es decir, el árbol de las vidas completo. No es de 10 esferas, no es de 11 esferas, tiene 13 manifestaciones. Hoy en día hay un grupo de cabalistas en Israel que también su rabino principal ha tenido un acercamiento a esta idea real, porque no es una idea que surgió así nomás, que también comprende que él le llama los poderes del alma. Yo lo veo más allá que poderes, yo lo veo como manifestaciones del yo superior, es decir, del Padre primordial en el ser humano. Estas esferas, manifestaciones de luz, lo que son las sefirot, ¿ok? Este rabino le llama los poderes del alma. Y él también ha encontrado que son 13. Entonces, ¿cómo nosotros podemos entender esto? A través del número 13, a través de la palabra Ahava, amor. Y no solo eso, si yo reduzco el número 13 sumando 1 más 3 me da 4. Y 4 tiene que ver con la palabra Abba, que es padre. Esta palabra hace alusión, para mi punto de vista, al Padre primordial. Y el Padre es, digámoslo así, el macrocosmos, es el todo y es en donde está el mapa original de lo que nosotros internamente somos. Nosotros tenemos un ADN espiritual, si lo podemos decir de esa forma, que está expresado en el árbol de las vidas, el Etz HaHaim, pero no ese árbol sefirótico que tiene 10 esferas, sino ese árbol que tiene 12 emanaciones más una que completa, todos serían 13, que podríamos decirle el yo verdadero. Ese ená que nosotros somos verdaderamente. Ese yo soy el que soy o seré el que seré. ¿Se entiende? Entonces, a través de lo que es Pesaj, verdaderamente, Pesaj no tiene que ver con ritualismos, no tiene que ver con matar a un cordero, no tiene que ver con un sacrificio humano tampoco, como algunas religiones dentro del cristianismo o el mesianismo han expresado que a través de la sangre hay perdón de pecados o transgresiones. No se ha entendido bien el mensaje.
Entonces, que quede muy claro que lo que intento explicarles es que a través del buen entendimiento de lo que somos verdaderamente en el bendito Padre de las Luces, es como vamos a poder trascender nuestras sombras. ¿Y cómo es eso? A través del conocimiento verdadero, superior, de que nuestra alma verdadera está, por así decirlo, manifestada en el árbol de 13 emanaciones. Un amigo mío le llama los frutos, 12 frutos, porque el árbol tiene ramas y tiene frutos, y digamos que el 13º sería esa gran semilla de vida que da vida, valga la redundancia, a todo ese árbol. Digamos que es la raíz, es lo que hace que ese árbol sea fuerte, crezca y dé esos frutos. Entonces de ahí se entiende que hay 12 tribus y se dice desde el secreto, desde el Sod, que hay una tribu más que tiene que ver con los seres de luz que manifiestan la verdad del Mashiach, la verdad del Mesías universal. Y bueno, podríamos ahondar un poco más en esto, pero quiero seguir avanzando en el sentido de que entendamos esto. Volviendo a eso de los números que estaba explicándoles, después el maestro Yeshua, en su tiempo, también los evangelios cuentan que él les dice a sus discípulos que preparen la Pascua. Y él no hace, la escritura no menciona que ellos matan un cordero y que lo comen. Él hace una especie de ceremonia que se hacía en los grupos esenios, que de hecho pienso yo que eso es lo que enseñó a los esenios de cómo se hacían las cosas, y esa creencia se fue pasando de generación en generación, que fue en relación a cómo hicieron ellos la Pascua, ¿no? Que fue a través de comer pan y beber vino. Pero acá también hay códigos, ¿no? En lo que dice la escritura. El pan tiene que ver con lejem en hebreo, tiene que ver con alimento, es decir, tiene que ver con enseñanza, tiene que ver con ese pan que no está adulterado, en donde no hay levadura, digámoslo de esa forma, que en hebreo a lo que es leudado le llaman hametz, y lo que no es leudado le llaman matzah, ¿no? Pero más allá de eso, él les dice, este es mi cuerpo que por vosotros será entregado. No está hablando de un sacrificio realmente físico y humano, sino que está, si bien después lo iban a colgar al maestro, como cuenta la historia, él estaba enseñándoles que él les daba realmente la enseñanza sin ser adulterada y les daba la verdad absoluta. Porque el lejem, el pan, tiene que ver con enseñanza. Y cuando habla del vino y que dice esta es mi sangre, tampoco se debe de entender literalmente con la sangre de él, el vino, sino que vino en hebreo se dice yaín. Y desde lo que es el significado de yaín profundamente hablando, tiene que ver con la manifestación de los secretos. O sea que les estaba diciendo, la verdadera Pascua que yo les estoy enseñando y que quiero que hagan en memoria de mí, para que ustedes puedan trascender sus sombras, es que siempre estén apegados a la verdadera enseñanza, al pan sin que esté adulterado, y que puedan encontrar, que puedan estar atentos a las intuiciones de su ser interior para recibir los secretos. ¿Y para qué van a servir los secretos? Para comprender y entender quiénes somos y poder trascender las sombras de nuestra alma. ¿Ok? Entonces,
siguiendo avanzando con todo esto, Yeshua dijo algo muy importante. Yo soy la vid verdadera y ustedes son las ramas. ¿De qué está hablando? De un árbol. Cuando la Escritura habla del cuerpo de Cristo o el cuerpo de Mashiach, se está refiriendo a eso, que nosotros estamos en sus ramas y que estamos siendo la representación del verdadero árbol de las vidas, que arquetípicamente hablando tiene que ver con un diagrama de 3 esferas, 12 frutos principales y la semilla, raíz del todo, que sería nuestro ser verdadero, original. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿qué es Egipto? ¿Cómo se entiende que sea Egipto hoy en día? ¿O cómo lo deberíamos de entender? Pues algunos pueden decir, bueno, es el mundo de hoy manifestado con todo lo que pasa del lado negativo, pero Egipto en sí es un símbolo de limitaciones psicológicas, emocionales, físicas y espirituales que posee el alma humana. ¿Sí? Físicas porque si estoy hablando del Nefesh, que es esa pulsión de vida inicial, por así decirlo. Pero acá lo más importante es, para mi punto de vista, es tratar lo que es psicológico, lo emocional, lo espiritual. Porque si eso se trata, lo físico también mejora. Es decir, el funcionamiento de los órganos, el funcionamiento de nuestro organismo en general. Un cabalista muy reconocido que se le considera el padre de la cabalá moderna, el Ari, el Arizal, o algunos le dicen el Ari Akadosh, comentó algo muy importante que encontré hace unos días y que me pareció muy bueno comentárselos. Dice, uno siempre o uno sigue atrapado más bien en Egipto cuando no actuamos o hablamos desde nuestro verdadero yo. Cuando no estamos conectados, cuando no estamos enlazados con nuestro verdadero yo, es como estar esclavizados en Egipto. Entonces, a través del verdadero amor del Padre primordial, del conocimiento verdadero de quiénes somos, a través del entendimiento de Binah, del árbol verdadero de las vidas, vamos a poder empezar a trascender nuestras sombras, nuestras negatividades, y lograremos entonces evolucionar de manera satisfactoria. Es nuestro deber poderlo hacer de esa forma. Entonces, quiero compartirles unas escrituras muy importantes para que entiendan cómo se tiene que comprender Pesaj. Primera de Corintios 5, versículos 7 y 8 dicen, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Mashiach, Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. No está hablando del sacrificio humano, porque la Escritura también en Apocalipsis 13:8 dice que el Cordero, hablando del Mashiach, fue inmolado desde el principio del mundo, fue sacrificado desde antes de la fundación de este mundo. Entonces, no se está refiriendo al sacrificio humano, se está refiriendo a ese despojamiento de la energía cósmica del Mashiach para venir acá y encarnar en un ser humano. ¿Ok? Versículo 8 dice, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y maldad. Fíjense, ahí está hablando
liberarse de la malicia, liberarse de la maldad, sino con panes sin levadura. Volvemos a hablar que el pan es enseñanza, el pan es manifestación de verdad, sino con panes sin levadura, de sinceridad, y al final dice, y de verdad. Esto lo tenía muy claro Pablo, o como le dicen Rav Shaul, de lo que es trascender las sombras, que para mí eso es Pesaj. Hay otras escrituras que les animo a que lean, están ahí en Marcos 14, versículos 12 al 26, Mateo 26, del 17 al 29, Juan capítulo 13, versículos 21 al 30, Primera de Corintios 11, del 23 al 26, Lucas 22, del versículo 7 al 23, todo habla en relación a lo que es Pesaj, en cómo el maestro lo explicó, en cómo el maestro lo hizo, y que no tiene que ver meramente con un acto físico, sino con un entendimiento profundo para alcanzar ese Da'at Elyon, ese conocimiento superior. ¿Ok? Y para terminar, quiero dejarles esta frase que yo anoté en mis apuntes. Pesaj es tener la potestad de ser llamados hijos del ser divino. ¿Se entiende? ¿Por qué? Esto viene en Juan 1. Si nosotros aprendemos a recibir al Maestro, Yeshua, a través de su verdadero conocimiento, de su verdadera enseñanza, y lo aceptamos de esa forma, no solo con el hecho de decir yo creo en Él, sino actuar como Él, entonces la Escritura dice que Él nos da la potestad de ser llamados hijos del ser bendito invisible, el Padre de las luces. Así que les dejo esto último. Para mí, las 10 plagas, como ya lo mencioné, es una representación del árbol de la vida incompleto, del lado de las sombras, es decir, de lo negativo. Es un reflejo de los estadios del alma humana dañada, y para ello necesitamos encontrar la libertad. Es decir, para superar esto necesitamos encontrar la libertad a través de trascender, sabiendo cuáles son nuestras sombras, sabiendo qué es lo negativo, no para desecharlo, sino para integrarlo y transformarlo, porque eso es lo que hace la verdadera luz. Integra todo en una sola cosa para su mejoramiento. De mi parte, sería todo. Que la paz del bendito sea siempre los esté acompañando. Recuerden algo muy importante, sean vida, sean luz. Hasta la próxima. Shalom, shalom.